El día de hoy hemos estado hablando muchísimo del fundamento para la vida. Creando o no, saben que llevamos 20 predicaciones con la del día de hoy, 20 predicaciones basados en la guía amarilla que está generalmente allá afuera, que se llama Jesucristo es el fundamento para la vida. Y el día de hoy vamos a seguir y vamos a hablar acerca de, todo lo que hemos venido hablando. Los que han venido, los que han escuchado las predicaciones, ustedes saben que la Biblia apunta de Génesis a Apocalipsis, es decir, del primer libro al último libro, la Biblia apunta hacia una persona, y esa persona es Jesucristo. Hemos hablado bastantes cosas acerca de Jesucristo, las declaraciones de Jesucristo que digo, yo soy, antes de que Abraham existiera, yo existo, yo soy el pan de vida, el que de mí come nunca tendrá hambre, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Puras declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, como ningún otro líder religioso jamás en el mundo entero. Así, en todos los cientos de religiones que existen en el mundo, nadie jamás ha hecho las declaraciones así de exclusivas como nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces estamos concluyendo prácticamente esta serie y llegamos a una aplicación práctica, y es, pues, construye tu vida en el verdadero y único fundamento que existe en este universo, y es Jesucristo. En esta vida, todo ser humano, tú que estás aquí, yo que estoy hablando ahorita, tú que me estás escuchando, todos los que van a escuchar esta enseñanza, todo individuo, todo ser humano necesita tener un fundamento, pero ese fundamento debe de ser firme, debe de ser confiable, que pueda 100% confiar en él, debe de ser inconmovible, que nada lo pueda mover, y debe de ser incambiable, que nada pueda cambiarlo, y debe de ser eterno. Porque si no tienes un fundamento así, con estas características, entonces no hay seguridad, y todo en esta vida realmente no tendrá sentido. No importa quién seas, no importa qué posición social tengas, no importa qué tan moralmente bueno o buena seas, no importa qué tan buena persona pienses tú que seas. Sin Cristo no hay esperanza. Y la razón principal por la que la humanidad está como está, y yo no sé cuántos de ustedes escuchan noticias. Honestamente, hay personas que no escuchan noticias y no las condeno. Tal vez su vida es más tranquila porque no saben las cosas que hace el ser humano y lo que está sucediendo en el mundo. Tiene su pro y tiene su contra el escuchar noticias. Pero hay personas que simplemente no escuchan noticias, entonces no tienen idea de cómo está la humanidad. Pero para aquellos que saben cómo está la humanidad, de lo podrido que está el corazón del ser humano y de las cosas que asquerosas, horripilantes, uno se queda con la boca abierta, no hay palabras para expresar lo que el ser humano es capaz de hacer, que va desde, ustedes saben, violación de niños, de gente, a los ancianitos, hacer los pedacitos, se comen seres humanos. En China es algo que practican eso, sopa de fetos, de bebitos fetos, las recomiendan los médicos, cosas asquerosas, hermano. Ustedes no tienen idea de lo que está sucediendo en el mundo, la violación de pequeñitos y hacerle cosas tan horribles, el hambre, la maldad, la miseria, la esclavitud a las drogas, divorcios a morir, sexo ilícito a morir, sexo antes de casarse, los jóvenes, las señoritas, hombres adulterando, la industria de la pornografía generando millones y millones de dólares, la industria del aborto generando millones y millones de dólares, y la razón por la cual está así la humanidad, ¿sabían ustedes que simple y sencillamente es porque Cristo no es el fundamento de la gente? Así de sencillo. Entonces vean lo que acabo de mencionar, que tal vez yo sé que a veces alguna persona puede decir, pensar o decir que lo que dice el pastor Roberto es muy crudo
hermanos, si no somos así de crudos o de sinceros y de honestos, vamos a estar nada más como cubriendo la realidad. ¿Entienden? La gente, por eso hay gente que pues no piensa y dice, no, yo no creo que suceda eso. No, creo que la gente sea tan mala, porque no ven la realidad. Y la realidad, porque está la humanidad así, es porque no tienen un fundamento. Dígame si este libro, llamado la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios, dígame si no es de vital importancia para cada ser humano, para cada uno de ustedes que está ahorita en este momento escuchando, incluyéndome a mí. Este libro es sagrado, es la palabra de Dios, la razón por la que miles de familias el día de hoy están como están, es porque Jesucristo no es el fundamento de esa familia. La razón principal por la que miles y miles de vidas están en miseria emocional y psicológica es porque Jesucristo no es el fundamento de esa persona, de ese hombre que está experimentando esas cosas o de esa mujer. Miles y miles, más bien millones de personas viven esclavizadas a cosas aquí en la tierra, como el alcohol. Ustedes saben cuánta gente está esclavizada, literalmente esclavizada al alcohol, otra gente a las drogas, otros al deseo por mucho dinero y cosas materiales, otros están esclavizados a complejos de inferioridad, a depresiones, a ansiedades, a no perdón, a resentimientos, a amarguras en la vida, y la lista no tiene fin. Gracias a Dios por su amor hacia la humanidad, cuando Jesucristo es el fundamento de cualquier ser humano, esa persona experimenta liberación de todo tipo de ataduras y cadenas. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Ok, ninguno. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Sin miedo, ok. Aquí podemos decir amén, podemos decir aleluya, podemos decir gloria a Dios, ¿cierto, Luis? Aleluya. Claro que sí, en nosotros mismos. Si tú eres hijo de Dios, tú sabes a lo que nos referimos y a lo que me estoy refiriendo, de que en verdad Cristo es nuestra única esperanza de gloria. No es posible que un ser humano que llega a ser regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios y que crece en el conocimiento de Jesucristo y su gracia, y siga esclavizado a cosas de este mundo. Eso no puede suceder, simplemente. Y una vez más, vean, esto no se trata de si eres una persona moralmente buena o religiosa. Tú puedes tener buena moralidad y puedes ser una persona religiosa o que practicas alguna religión. Pero si Jesucristo no es el fundamento de tu vida, si Jesucristo no vive dentro de ti, en realidad no tienes nada. Todo te falta. Cristo es el todo del ser humano. Escuchen, no la religión. Y es interesante que comprendamos esto. ¿Saben por qué? Cuando nosotros los cristianos hablamos a otra persona acerca de Jesucristo, la gente tiene un filtro y es necesario poner atención y quitar esos lentes con que la gente filtra las palabras. Nosotros no estamos hablando de religión, hablamos de una persona, de un ser personal vivo llamado Jesucristo. Pero la gente piensa nada más, oye, bla, 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 pásate a mi religión. Bla, 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 mi religión es mejor. Eso es lo que la gente escucha a nosotros, y nosotros no hablamos de religión. En primera, porque Jesucristo no es ninguna religión. En segunda, porque nosotros no tenemos ninguna religión. Tenemos a Jesucristo. Entonces vean, Cristo es el todo del ser humano. No la religión, sino Jesucristo, el eterno Hijo de Dios vivo y verdadero. Con Cristo lo tienes todo. Sin Cristo te falta todo, aunque tengas un falso sentir de plenitud y de seguridad en este mundo. Porque las psicoterapias modernas, muchas de las psicoterapias modernas, a la gente le da un falso sentir de comodidad, de realización espiritual y de plenitud en esta vida. Y es falso. ¿Saben por qué es falso?
porque no es Cristo el que está llenando ese corazón. Y la Biblia es absoluta y final. Y la Biblia enseña que Cristo es el todo que necesita un ser humano para en verdad experimentar libertad y plenitud de vida en este mundo. Entonces, si sabemos que la Biblia es verdad y viene alguien que dice, yo no necesito a Cristo y mi vida es libre, soy feliz y tengo gozo y paz y satisfacción, eso es falso. Es temporal, es ficticio. Esa persona está siendo tristemente engañada. Vean, entonces también es posible que una persona creyente o cristiana viva en ciertas ataduras o cadenas, y ustedes como cristianos lo pueden saber, sobre todo al principio de nuestro andar cristiano. Es que todavía muchas veces tenemos ataduras, pero conforme vamos creciendo, ustedes han experimentado, Cristo va rompiendo esas ataduras y menos ataduras tenemos. Esto en los cristianos puede suceder cuando el cristiano no crece en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Y muchos cristianos están viviendo esa situación. Tú puedes haber puesto tu fe en Jesucristo y ahora estás seguro de que vas a ir al cielo cuando te mueras. Pero puede suceder que al tú descuidar tu relación con el Señor, al tú ser negligente de tu alimento espiritual y de tu crecimiento en la fe, no sepas cómo puede librarte Jesucristo de ciertas cadenas emocionales y espirituales. Y por eso vemos a gente que es cristiana y no podemos dudar de su salvación. Son hijos de Dios, van al cielo cuando se mueran, pero que viven esclavizados o esclavizadas a ciertas cosas de este mundo. Hay un pasaje que es muy conocido, entonces lo voy a leer, si quieren anotarlo por ahí, pero está en Mateo, ahí está en la pantalla, Mateo capítulo 7, del 24 al 29. Cuando Jesucristo hace 2000 años estuvo aquí en la tierra, dijo esta enseñanza, muchos ya no la saben. Vean, dice, cualquiera pues, dijo Jesucristo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Vean el por qué. Porque estaba fundada sobre la roca. Y Cristo dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dígame si no fue un insensato ese hombre. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Entonces vean, cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio y lo pone en práctica, es decir, lo cree, pone su confianza en el mensaje del Evangelio que está en las Escrituras, entonces Jesucristo compara a esa persona con un hombre prudente o inteligente, un hombre sabio, dice Jesucristo. Pero a la persona que escucha el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, es decir, el mensaje que los cristianos predicamos, que los aleluyas predicamos, el mensaje del Evangelio que viene en la Biblia, cuando la gente, dice Jesucristo, escucha el Evangelio y no lo cree ni pone su confianza en él, Jesucristo lo compara a una persona insensata. Ahora, en el griego, en el texto original dice morón. ¿Saben lo que es un morón? Es un tonto o necio o un impío, es decir, una persona sin Dios. La persona sabia edifica su casa sobre la roca. Es decir, el fundamento de su casa, de la casa del hombre sabio, es algo firme, es algo sólido, es algo confiable, que puede soportar las tormentas que lleguen a esa casa. Y así fue en verdad. En esta casa, dice Jesucristo, vino la tormenta, pero esta casa no cayó. ¿Por qué razón no cayó? ¿Qué dice la Biblia?
por su fundamento, vean, por el fundamento, no por las paredes, no por el techo, ni por la bonita arquitectura y las ventanas y las puertas y los muebles de esa casa, sino el fundamento era lo importante. Esto es una garantía. La casa cuyo fundamento es la roca, no hay manera que se colapse, que se caiga. La vida de la persona que tiene a Jesucristo como su fundamento, la vida, tu vida, mi vida, no hay manera que tu vida se colapse o se caiga. ¿Quién lo garantiza? Dios mismo, lo que vimos ahí, lo que estamos viendo. Pero por otro lado, vean, la persona tonta, morón, edifica su casa sobre la arena. Es decir, el fundamento de la casa de esa persona es algo débil, de arena, es no confiable y no puede soportar las tormentas en la vida. Y así fue. Jesucristo dice, y vino la tormenta a esta casa, pero la casa se desplomó. ¿Por qué razón se desplomó la casa? Por el fundamento. Por el fundamento. Es lo esencial en una arquitectura, en una construcción, es la base o el fundamento. Otra vez esta casa se cayó, se desplomó, no por las paredes, ni por el techo, ni la arquitectura, sino por el fundamento. La casa tal vez estaba pintada y decorada muy bonito, ¿cierto? Probablemente, pero el fundamento era arena. Una y otra vez, como pastor, he visto esta triste realidad. Personas que por mucho tiempo, créanme, por muchos años han asistido a una iglesia cristiana, pero que hicieron caso omiso a las predicaciones y a las enseñanzas que escucharon. Esto es real, y no solamente en esta iglesia. En cada iglesia que ustedes van, hay gente que probablemente tiene años ahí escuchando el mensaje y haciendo caso omiso a lo que está escuchando. Su prioridad eran cosas terrenales. Escucharon la palabra de Dios, pero su prioridad no era Dios en sus vidas, de estas personas. Pusieron su confianza en todo menos en la roca eterna de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Estas personas escucharon o escuchan las palabras de Cristo, pero no las ponen por obras, no las pusieron por obras. Un comentarista, dando un comentario acerca de esto que estamos viendo, dice: escuchar predicaciones o sermones es asunto peligroso si uno no lo pone en práctica. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo. El pastor Roberto aquí ha hecho declaraciones que yo no sé, más claro yo no puedo ser como pastor. Y soy sensible, claro, y no voy a llegar a lo vulgar, pero he hablado plenamente, claramente acerca de la supremacía de Jesucristo en la vida de cada ser humano. He hablado muchas veces de que si tú no tienes a Cristo, tú vas directo al infierno. Hay un infierno, hay una condenación. Viene el juicio de Dios. El fin se acerca, el mundo, no este mundo que vemos no va a existir para siempre. Viene una restauración de todas las cosas y Jesucristo es lo que va a determinar a dónde vas a pasar tu eternidad. Entonces vean, escuchar predicaciones es asunto peligroso si tú no lo pones en práctica. Si tu fundamento es Jesucristo, tú no vas a desanimarte de la vida cristiana. ¿Escucharon eso? Si tu fundamento, tú que eres cristiano o cristiana, tú que eres creyente en Jesucristo, si el verdadero fundamento es Jesucristo y su gracia, no hay manera de que tú te vas a desanimar de la vida cristiana. No te va a importar si tu esposa o tu esposo que profesa ser cristiano no vivan como cristianos. Claro, te va a preocupar en el sentido de que vas a desear que sean salvos. Pero no, eso no lo va a usar Satanás para tú desanimarte y quedarte en el camino. Tú vas a seguir adelante porque Cristo es tu fundamento. Si
la religión es tu fundamento, entonces tienes serios problemas. Y por eso hay gente que se harta de la religión. Miren lo que está sucediendo en muchas denominaciones. Y un ejemplo que veo en el catolicismo. Ven el catolicismo, el desastre con cientos de sacerdotes abusando sexualmente a niños. ¿Cuántos que pertenecían ya a la religión católica se desanimaron? Horriblemente. ¿Por qué? Porque vean, están poniendo ojos en religión. Jesucristo nunca desilusiona a ningún ser humano. Si Cristo es el fundamento de tu vida, no hay manera de que te desilusiones. Y según escuché, y voy a decir esto, no porque yo lo leí, pero escuché de fuentes confiables de que ahora el Papa, el Vaticano de la Iglesia Católica, dice que el purgatorio no es real. No sé si algunos de ustedes han escuchado eso. Yo estoy haciendo un comentario, esto no tengo confirmación, yo lo quiero leer, pero es lo que de fuentes reales que escuché, fidedignas que escuché, que el Vaticano ahora está diciendo que el purgatorio no es real. Entonces nos rascamos la pregunta, porque si eso es verdad, esa declaración que viene de uno de los líderes del catolicismo, entonces... Hermano Roberto, yo sí lo escuché. Correcto. Yo lo escuché en la noticia. Ok, entonces gracias por confirmar eso. Entonces la pregunta que yo me digo, ¿y ahora qué será de los católicos? Que por años y años y años han venido creyendo tal cosa como el purgatorio. ¿Qué va a ser de tantos y millones de dólares y de pesos y de dinero que la gente con todo su corazón ha pagado para que les hagan misas, para que salga su muertito del purgatorio? Y no hay purgatorio, ahora les vienen a decir. Entonces, ¿dónde están sus muertitos? ¿Dónde están los seres queridos? Es serio, vean. Y me da tristeza el catolicismo, la gente que ha confiado en esas cosas. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a creer entonces? Entonces vean por qué suceden estas cosas, porque el fundamento es religión, no palabra de Dios o no Jesucristo, y solamente Jesucristo. Si tu fundamento es Cristo, tú no vas a volver atrás, como decíamos en el campo el día de hoy. Tú no vas a volver atrás. Si tu fundamento es Cristo, tú permanecerás firme y vas a seguir adelante en tu vida. Tu casa, tu vida no va a caer, eso es una garantía. ¿Por qué razón tantos creyentes se quedan en el camino? Por su fundamento. Porque descuidaron el fundamento principal. Ponen su mirada muchos en la gente, en otras personas, pero no en Jesucristo. ¿Cierto? Tal vez ustedes, no sé cómo los ha atacado el enemigo, pero tal vez a veces conocemos nuestras luchas. Hemos conocido a personas que dejan de ir a una iglesia, ¿saben por qué? No por Jesucristo, sino porque es que la hermana fulana o el hermano fulano, no, yo por eso no voy. Hágame el favor, ¿qué sentido tiene, no? Personas que han tocado aquí, créanme, dicen, no, porque es que, y mejor no voy, no toco mejor. ¿El fundamento es Cristo? Para nada, ¿no? No hay manera de esas actitudes y de esos, ya no voy, o ya no toco, ya no canto, ya no hago esto mejor. No hay manera cuando el fundamento de ese cristiano es la persona de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y es para reflexionar, vean, que estas palabras que todos ustedes están escuchando en este preciso momento, algunos no las van a poner en práctica. ¿Qué acabo de decir? Que lo que estoy hablando ahorita, algunos le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. Exactamente lo que estoy ahorita hablando y reafirmando y diciendo, a algunos le van a hacer caso omiso. Y no ninguno de aquí, ¿ok? Pero los otros que van a escuchar la predicación. Y así sea, hermano, es deseo de mi corazón. Vean, las están escuchando claramente, pero algunos no las van a poner en práctica. Entonces asegúrate que tú no eres una de esas personas. Pero debes tener en cuenta que las tormentas en la vida llegan. Eso es real. ¿Entiendes? Las tormentas en la vida de un individuo llegan y no hacen acepción de personas. Mientras tú, joven, señorita, niño, niña, hombre, mujer, adulto, mientras vivas en este mundo existe la posibilidad de que alguna tormenta llegue a tu vida. Muchos de ustedes ya la vivieron, o algunos de ustedes la están ahora viviendo, situaciones difíciles.
Y escuchen, tu relación con Cristo es lo que determinará si tu casa caerá o tu casa se mantendrá en pie. Jesucristo es el fundamento. Si Jesucristo es el fundamento de tu vida, puedes estar confiado de que tu casa no caerá. ¿Quién lo garantiza? Nada más y nada menos que el Dios del universo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean, ¿por qué el cristianismo es tan exclusivo? Bueno, porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Jesucristo es Dios, el Dios único que existe, que se hizo un ser humano. ¿Cuándo el Dios del universo se hizo un ser humano aquí en la tierra? Hace 2014. Hace 2000 años. Por eso estamos en el año 2014, a partir de Jesucristo. Lo correcto, recuerdan, es 2014 DC. Después de Cristo. ¿Después de qué evento? Después de que nació este hombre allá en Belén de Judea, llamado Jesucristo, y él era y es el Dios del universo que tomó la forma de un ser humano, así igualito que nosotros. Muchas personas no comprenden esta verdad de la Biblia. Muchos no entienden por qué Dios se hizo un ser humano. Y he compartido la historia de unos amigos. Recuerdan que uno era cristiano y el otro muchacho pertenecía a la religión hindú de la India, pero pertenecía al hinduismo. La religión hindú, el hinduismo, enseña la existencia de muchos dioses. Enseña lo sagrado de toda vida. ¿Sabían ustedes? Para el hinduismo todo es un dios. Una vaca es un dios. Y no sé si han visto los documentales o fotografías, cómo la gente, pues, está muriéndose la gente en la India. Se mueren los niñitos y las mujeres, los hombres, por no comer, no tienen que comer. Y las vacas están bien gordas y les pasan ahí. Y cuando pasan las vacas, se postran delante de una vaca. Me viene a la Biblia, a Romanos capítulo 1, que dice claramente que el ser humano dejó la honra, no le dio gloria a Dios y empezó a adorar a las criaturas, a los animales. Clarito dice la Biblia esas cosas. Entonces, para el hinduismo, una vaca es un dios, un grillo es sagrado, no hay que matarlo. Y el amigo cristiano le compartía cómo Jesucristo, siendo Dios, se hizo una persona para declararnos la verdad de la existencia del Dios verdadero y del plan de Dios para la humanidad, para la raza humana. Pero el amigo hindú no podía comprender esto. Bueno, vean lo que sucedió un día. Un día sucedió de que el amigo hindú andaba en el campo y vio un gran nido de hormigas en el suelo. Pero vio también con mucho terror un tractor que venía arando la tierra, venía en dirección hacia el gigantesco nido de hormigas, moliendo la tierra. Entonces, este amigo hindú, recuérdense, eran hormigas sagradas. Entonces, ¿cómo salvar a esas hormigas? Ese amigo veía el nido y veía el tractor que venía hacia la dirección. ¿Cómo decirles? Es lo que pensó. ¿Cómo decirles a las hormigas que se acerca un peligro? Y ese peligro es inminente, va a suceder. Entonces, no podía escribirles una nota. Imagínense decirle, peligro, huyan a las hormigas. Que como no iban a leer las hormigas, ¿cierto? No podía gritarles a las hormigas que huyeran. Váyanse, váyanse hormigas, huyan. ¿Ustedes creen que las hormigas iban a salir corriendo de ahí? Y de pronto pensó esto, vean, en su mente, dice, si tan solo me pudiera convertir en una hormiga, yo les hablaría en su idioma y sí me entenderían. En ese momento, este hombre, hermano, este joven, comprendió lo que su amigo cristiano le estuvo tratando de explicar. Dios nos llamó y nos habló a la raza humana de muchas maneras. Aquí en el Antiguo Testamento está. Le habló por profetas, muchísimos profetas. ¿Qué hizo la gente con los profetas de Dios? Los apedreó y los mató. Dios les habló por sueños, hermano, por revelaciones. Ustedes saben, hasta por un monte, un arbusto, a Moisés, una rama ardiendo con lumbre, de ahí le habló.
a Balaam, el profeta también, por medio de una burra, una asna. Dios habló de muchas maneras y la humanidad no entendió. Entonces, Dios finalmente se hizo como uno de nosotros. Se hizo un ser humano en la persona de Jesucristo. Hace 2000 años, Él ya nos habló. Dios ya nos habló en nuestro propio idioma porque se hizo un ser humano. Y Dios ya nos reveló la verdad absoluta y final acerca de los orígenes del mundo y acerca del verdadero y único Dios y acerca del plan de Dios para la raza humana. Dios ya habló a la humanidad. Esto no tiene nada que ver con religión. Las religiones existen precisamente por causa de no aceptar la verdad de Dios. Por eso el ser humano empezó a inventar religiones. Jesucristo no es religión. Jesucristo es el camino para que un individuo, tú o yo, quien quiera que sea, tenga un contacto con Dios y tenga esta experiencia de regeneración espiritual con ese Creador por medio de Jesucristo. Y solamente por medio de Jesucristo, un ser humano de este mundo, de este globo terráqueo, puede llegar a conocer genuinamente, realmente, verdaderamente al único Dios vivo que existe en el universo. El cristianismo es exclusivo. Satanás lo sabe y detesta esta verdad. Al diablo, dijera mi mamá, decía, parece que te echaron chile. Parece que te echan chile, ¿no? Que te retuerce, porque esta verdad a Satanás no le gusta. ¿Y saben a quienes no les gusta también estas verdades? A la gente que no tiene a Dios, que no cree en Dios. Y por eso tanto odian al cristianismo. Y por eso hay un ataque de Satanás hacia el cristianismo el día de hoy en este país, Estados Unidos, en Norteamérica, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en China, en todas partes hay un ataque de Satanás usando sus demonios, que son espíritus mentirosos, y usando a seres humanos que no quieren aceptar el mensaje del Evangelio. Hay un ataque hacia nosotros los cristianos. Es exclusivo el cristianismo. Vean entonces, si es así como lo estamos viendo, y eso es lo que enseña la Biblia, entonces todas las religiones que existen en el mundo, todos los líderes religiosos en el mundo quedan eliminados de la posibilidad de tener la verdad final y absoluta de todas las cosas. Solo Jesucristo es el fundamento firme y verdadero para tu vida y para la vida de todo ser humano. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios aparte de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el único fundamento real, firme, seguro en esta vida, ¿qué piensas que es lo más sensato, lo más inteligente y lo más sabio que deberías tú de hacer? Creer en Jesucristo, que Jesucristo sea tu fundamento. Dios te ha dado el regalo de la voluntad. Dios nos ha dado la voluntad para actuar. Y tú y nadie más que tú pueden decidir por ti. Nadie más puede decidir por ti y por mí. Filipenses 3, 7 al 9. Vean, el apóstol Pablo, que ahorita quiero decir un poquito más de este hombre. Antes de ser cristiano, el apóstol Pablo fue un hombre muy importante dentro del judaísmo. Eso que ven escrito ahí, está en la Biblia, ahí está la cita, y lo escribió, inspirado por Dios, un hombre llamado Pablo. Antes se llamaba Saulo. Él era un líder y muy docto en la ley de Dios y en las escrituras hebreas. Él conocía perfectamente las escrituras hebreas, pertenecía a la tribu de Benjamín. Él se llamaba hebreo de hebreos, pertenecía al grupo de los fariseos. Él se consideraba irreprensible en cuanto a guardar la ley de Dios, muy celoso de su religión, el judaísmo,
y mejor que muchos en cuanto a guardar las tradiciones judías. Pablo era un hombre inteligente, muy educado, pero no creía en Jesucristo. No creía que en verdad ese Jesucristo que empezaron a predicar los primeros cristianos era el Mesías que él mismo enseñaba que iba a venir. No creía que era el Dios que se hizo un ser humano. Esto lo hizo tener mucho enojo contra los cristianos. ¿Y qué hacía Pablo contra los cristianos? Los perseguía para encarcelarlos y para matarlos. Pero cuando este hombre conoció a Jesucristo, conoció quién en verdad era Jesucristo, el Mesías. ¿Saben qué quiere decir Mesías? El enviado de Dios, del único Dios, el enviado de Dios al mundo. La vida de este hombre cambió, dio un giro total, 180 grados. Cambió totalmente, su vida entera cambió. Para Pablo todo cambió, sus ideales cambiaron sus deseos acerca de la vida, cambió su actitud hacia las cosas materiales y hacia las cosas que la gente sin Dios desea en esta vida. Para él probablemente las cosas que consideraba como ganancia, este hombre, era su posición social, su educación, tenía muy buena educación, su posición religiosa, su autojusticia, su justicia propia porque guardaba la ley de Dios, moralmente era irreprensible, su reconocimiento ante los demás. Vean, pero miren lo que escribió el apóstol Pablo cuando llegó al conocimiento de Cristo Jesús. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por Cristo, por amor de Cristo o por Cristo Jesús. Y ciertamente, dice el apóstol, aún estimo, vean, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dos cosas contrastadas aquí. Todas las cosas de este mundo y una cosa que es el conocimiento de Jesucristo. ¿Quién en verdad es Jesucristo? ¿Qué es Dios? Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Así de sencillo. Y dice el apóstol Pablo: la estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, quedarme con Cristo, y ser hallado en Cristo, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, puras cosas buenas, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces vean eso. ¿Cuáles son algunas de las cosas que la gente desea en esta vida el día de hoy? ¿Cuáles son? Vean, posesiones materiales, ¿cierto? Vean la realidad. Vean la gente, vean. Y analiza tu corazón. Pero ¿cuáles son las cosas que desea el ser humano? Posesiones materiales. Quiere dinero. Busca fama y popularidad. Muchachitos y muchachitas, por ser famosos y populares, usan drogas, se prostituyen, tienen sexo, hacen las peores tonterías solamente porque quieren fama y popularidad. ¿Qué es lo que busca el ser humano? Poder, quiere tener poder, posición social para que me vean y me respeten. Busca diversiones para satisfacer los deseos de la carne, etc. Esas son las cosas que el ser humano busca el día de hoy. Prácticamente son las cosas que la gente busca el día de hoy. Vean, piensa y reflexiona en esto. ¿Cuáles son las cosas que tú anhelas y buscas mucho en esta vida? Y ahora me refiero a ustedes, no hablen nada más, pero piensen ahorita, ¿qué es lo que estás buscando tú en la vida? ¿Qué es aquello que realmente tienes en mente, en el deseo de buscar y de conseguir? Vean, ¿por qué miente mucha gente? Porque desea algunas de estas cosas que he mencionado y llegan a mentir para conseguirlas. ¿Por qué asesinan a algunas personas? Porque buscan una de estas cosas. ¿Por qué desean, por qué roban a algunos
somos seres humanos. ¿Por qué llegan a robar? Porque andan buscando algunas de estas cosas. Pero el apóstol Pablo, vean, después de que conoció a Jesucristo, todas estas cosas que para él eran antes ganancias, ahora no le importaban más. Todas esas cosas las consideraba como una gran pérdida para siempre. Antes él consideraba esas cosas: posición, educación, autoridad, respeto, fama. Era lo que quería. Pero cuando conoció a Jesucristo, esa cosa quedó en segundo término, ya no valía más. Ahora vean, la palabra que hay en la pantalla dice que las tengo por basura. En el versículo 8 dice: por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Sabían ustedes que esa palabra en el texto que se escribió, skubala, en griego quiere decir excremento de animales, o estiércol, o desecho, o cosas sin valor y detestables? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y la gente de aquel tiempo lo entendió muy bien, porque nosotros decimos basura, pero Pablo no dijo basura. Pablo dijo excremento de animal, estiércol. Todas las cosas, dice, las considero como popó, las cosas de este mundo. ¿Pero por qué tanto así? Porque él entendía la grandeza, la excelencia del conocimiento de Dios. Entonces, si las cosas de este mundo no llegan a ser para ti como popó, tú tienes un problema con entender la grandeza o la excelencia del conocimiento de Dios. Porque yo pienso en esto, vean, el apóstol Pablo tuvo que haber tenido un entendimiento claro y grandioso acerca de la identidad o de la persona de Jesucristo. De lo contrario, él no podría haber tomado tal actitud hacia las cosas de la vida. ¿Cómo le va a decir popó, estiércol, excremento de animales a las cosas de la vida? A menos que haya experimentado algo superior, ¿cierto? Bueno, eso es lo que experimentó el apóstol Pablo. Él comprendió claramente la grandeza de haber llegado a conocer a Jesucristo de una manera real y genuina. Cuando Pablo conoció a Cristo, nada en esta vida tenía más valor para él sino conocer a Cristo Jesús. Fue tan glorioso, tan grandioso el conocimiento de Jesucristo, que todas las cosas, dicen, pues son como basura, como estiércol. ¿Cuáles son las cosas que tú consideras como ganancia en esta vida? Hazte tu listita. Bueno, y aún si valoras las cosas de este mundo más que el conocimiento de Cristo, si valoramos las cosas de este mundo como creyente más que el conocimiento de Cristo Jesús, ¿te has puesto a pensar lo que en realidad estás valorando? Un montón de popó. ¿Se dan cuenta? Es popó, estiércol. Si la Biblia es verdad, y obviamente yo lo creo, cuando está por un lado la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, hermanos y hermanas, las cosas de este mundo son estiércol, excremento de animal. Y si como un hijo de Dios, las cosas, hay algo en este mundo que yo valoro más que la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, estoy valorando mucho un bonche de popó. De acuerdo a la Escritura, hermanos y hermanas. Esto es lo que estamos viendo por medio de las Sagradas Escrituras. Vean, cuando tú llegas a comprender la grandeza del conocimiento de Cristo Jesús, las cosas de este mundo quedan en segundo lugar, es decir, pasan a otro término más bien. Y quisiera que consideremos la siguiente pregunta. Vean, es esta la pregunta: ¿estarías tú dispuesto hoy a renunciar a todas esas cosas que consideras como ganancia en esta vida por la grandeza del conocimiento de Jesucristo? Esa es una pregunta que te tienes que hacer, que yo me hice, que nos tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Estás dispuesto a renunciar? Ahora, tal vez sí, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no estoy diciendo que llegando a tu casa vas a botar todas las docenas de zapatillas que tiene tu esposa y ese closet que tiene lleno de vestidos, pero que cuando viene el domingo dice no tengo que ponerme. O todo tu bonche de ropa y a tirarlo a la basura. Vas a llegar a destruir la televisión o los cuadros de reconocimiento que tienes en la pared. No estoy diciendo que significa vas a renunciar a tu trabajo, sino que vas a considerar esas cosas como pérdida
¿Entiende? Que no van a ser cosas por las cuales vas a afanarte en esta vida, y probablemente mucha gente descuida su familia y su vida espiritual por buscar estas cosas. ¿Este bonche de qué? De basura. ¿Cierto? La gente busca esto, hermanos. Y por descuidar lo de más valor. Entonces no significa eso, sino significa que vas a considerar que lo tienes como pérdida. Significa que Jesucristo llega a ser para ti no el número uno de tu vida, no lo más importante de tu vida, sino el todo en tu vida. Cristo es tu vida misma, dice la palabra del Señor. Sin Cristo tú estás perdido, sin Cristo estás muerto. Con Cristo lo tienes todo, sin Cristo te falta todo. Cristo llegará a ser en tu vida, a ser tu vida misma. Sin Él tú simplemente no vives. Entonces, cuando el creyente llega a tener este conocimiento del Señor, es imposible que haya otra cosa de más valor para esa persona. ¿Cómo se expresa entonces ese conocimiento? En el tiempo que inviertes, en la dedicación que le das, en el esfuerzo que haces, el dinero que inviertes, las prioridades, la prioridad que le das en la vida a las cosas del Señor Jesucristo. Así es la manera en que se ve. Cuando el ser humano no muestra estas cosas, no le da prioridad, no se esfuerza, no invierte, obviamente está dando un mensaje que hay algo que tal vez está considerando de más valor. Y créanme que no estoy haciendo legalista aquí, no estoy diciendo no puede faltar nunca la iglesia, okay, no estoy hablando de eso, estoy hablando simplemente de nuestra relación genuina, sincera con nuestro Señor Jesucristo y cómo en realidad hemos entendido quién es Jesucristo. El apóstol Pablo dice que él quería ser hallado ante Dios no teniendo su propia justicia, en el pasaje anterior, no queriendo tener su propia justicia, dice que es por la ley, sino la justicia de Dios que se recibe por la fe en Cristo Jesús. Pablo sabía muy bien que un día él estaría cara a cara delante del Señor. Pablo lo sabía y daría cuentas de su vida. Y Pablo decía: yo me voy a presentar delante de Dios, pero no con mi propia justicia. ¿Saben qué es esto? Pablo decía: yo no me voy a presentar delante de Dios con nada más con mi moralidad. Yo no voy a presentarme delante de Dios por mi buen comportamiento o por mis buenas obritas que hice en esta tierra. ¿Por qué? Porque era una garantía de que él iba a ser enviado a la condenación eterna. ¿Entiende? Pablo se quería presentar delante de Dios con la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios el apóstol Pablo la recibió por medio de Jesucristo. Y esa justicia de Dios yo la recibí y tú la recibiste el día en que rendiste tu vida total y recibiste a Cristo Jesús como tu Dios, como el único Dios vivo y verdadero, como tu vida misma. Entonces eres hecho la justicia de Dios. El día en que tú te presentes en el juicio final, Dios va a ver su propia justicia en ti, porque te uniste a Cristo Jesús. Y no hay manera de experimentar condenación, nunca jamás. ¿Con cuál justicia deseas tú ser hallado en el día final? Si piensas que no eres tan malo y tratas de portarte bien, con toda seguridad vas a recibir juicio y condenación. Pero si reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente Él es tu única esperanza y rindes tu vida a Él, obviamente tienes la justicia del Señor. Pónganse de pie y vamos a ser despedidos. Vamos a orar para ser despedidos. Como siempre, les invito a que cierren sus ojos, por favor, cierra tus ojos. Y yo animo, si hay una persona que nunca ha rendido su vida a Cristo Jesús, tal vez que crees en Cristo, que crees en Dios, pero no has rendido tu vida, no le has pedido a Cristo que venga a tu corazón, que te regenere, que te salve, que te bautice con el Espíritu Santo de Dios para que te haga una nueva criatura. Si nunca lo has hecho, pues simplemente lo puedes hacer diciéndole en tu corazón: Señor Jesucristo, me arrepiento de mi incredulidad y hoy, el día de hoy, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi vida misma, como mi todo. Eso es rendimiento total.
Y de ahí empieza la aventura preciosa que es el ser cristiano, como creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia y gracias por estos pasajes, Señor, de tu preciosa palabra, porque aun si la gente, Señor, no cree las palabras mías, pero tu palabra, lo que acabas de leer, Señor, eso no lo puede negar, es tu palabra. Y tu Espíritu Santo usa tu palabra para hablar a nuestros corazones. Señor, gracias porque Cristo, tú eres nuestro único y suficiente fundamento en este mundo. Oro, Señor, para aquellas personas que aún están titubeando, que aún están tal vez jugando a la religión, que alguna vez que tal vez están, Señor, inseguros, indecisos acerca de si rendir sus vidas o no. Que tu Espíritu Santo hable con poder a esos corazones y que rindan sus vidas a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, llévanos con bien a nuestros lugares y sé con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Estamos despedidos.